Cristo más humano. Carlitos era un niño muy inquieto. En ocasiones hacía travesuras que dañaban a sus compañeros de clase y por ello su maestra se acercó a platicar con él. Viendo que tenía una cruz colgada en el pecho, la profesora lo invitó a seguir el ejemplo de Jesucristo. Cuando el niño escuchó esas palabras, el niño se rió. Eso es imposible, maestra, porque Jesucristo era Dios y yo, en cambio, soy un niño común y corriente. Para ayudarlo a reflexionar, la maestra aclaró lo siguiente. Mira, Carlitos, aunque Jesús era Dios, también vivió como un humano con todas sus limitaciones y problemas. Carlitos se quedó admirado de esa respuesta y se quedó pensando en silencio. Luego le pidió a la maestra algunos ejemplos que comprobaran que Cristo también había vivido como un humano. Hay muchos ejemplos. Desde que Cristo se hizo hombre, tuvo las necesidades que todos los humanos tenemos. Sintió frío y necesitó que lo abrigaran, sintió también hambre y tuvo necesidad de que su madre lo alimentara. Sintió cansancio y tuvo la necesidad de descansar y dormir. Carlitos se sorprendió porque nunca se había puesto a pensar en esas cosas. Quedó tan admirado que hizo una pregunta que mostraba su ingenuidad. ¿También Jesús tenía que ir al baño? Por supuesto que sí, y no solo eso. También tuvo que cortarse las uñas y curarse los raspones o caídas que se provocaba cuando jugaba. ¡Guau! ¡Órale! Carlitos descubrió de pronto a un Jesucristo totalmente distinto al que se había imaginado antes. Comenzó a pensar que Jesús había trabajado en el humilde taller de San José, que había cargado las canastas de la Virgen María, que había ayudado al quehacer de la casa de Nazaret y que incluso había lavado los trastes para ayudarle a su mamá. Después de esos pensamientos, siguió preguntando. ¿Jesús lloró como lloramos los humanos? Jesús lloró en muchas ocasiones desde que era un bebé. También lloró por la muerte de San José o la de su amigo Lázaro. También derramó lágrimas cuando profetizó que Jerusalén sería destruida, cuando lo negó Pedro o cuando Judas lo traicionó. Y sobre todo, lloró amargamente en los momentos de su pasión y muerte. Cuando Carlitos escuchó eso, tomó entre sus manos el crucifijo que colgaba de su pecho y lo miró con atención. Nunca se había puesto a pensar en lo que la maestra le decía. Ahora comprendía que Cristo había vivido como viven los humanos. El niño hizo una última pregunta. ¿Jesús también tuvo tentaciones como nosotros? Jesús también tuvo tentaciones. El demonio lo tentó en varias ocasiones para que no cumpliera su misión de salvar a la humanidad. El demonio lo quiso engañar diciéndole que era más importante satisfacer el cuerpo que el espíritu. Pero Cristo venció la tentación enseñándonos que no solo de pan vive el hombre. Después el demonio quiso engañarlo diciéndole que era mejor tener las riquezas y el poder en el mundo que salvar a la humanidad. Pero Jesús lo venció diciéndole que ninguna riqueza ni poder es mayor que el amor. Finalmente el demonio quiso hacer dudar a Jesús del amor de Dios Padre. Pero Jesús lo venció con una gran fe, sin dudar un solo instante del gran amor de Dios. Las palabras de la maestra fueron de gran importancia para el niño. Por primera vez comprendió que Jesús también había tenido tentaciones de la misma manera que él las tenía. Carlitos tenía muchas tentaciones: robar dinero de la bolsa de su mamá, mentir para no hacer la tarea, dejarse llevar por la pereza para no ayudar en las cosas de la casa, llenarse de ira para golpear a sus hermanos, cuidar solo su cuerpo pero descuidar su espíritu y muchas otras cosas. Cuando el niño aceptó que él tenía muchas malas tentaciones, la maestra terminó la conversación diciéndole: Por eso te pido que sigas el ejemplo de Jesús. Él nos enseñó que siempre tendremos malas tentaciones, pero si estamos decididos, con la ayuda de Dios, podremos vencerlas. Por eso en la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a pedirle a Dios lo siguiente: No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A partir de esa conversación, Carlitos se hizo un niño distinto. Siguió inquieto y travieso, pero se esforzó mucho en no ocasionar daño a nadie. Cada vez que sentía una mala tentación, decía la oración del Padre Nuestro. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto
donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días, y cuando se completaron sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre». Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: «A mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras». Jesús le respondió: «Está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás». Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos para que tus pies no tropiecen con las piedras». Pero Jesús le respondió: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora.